Buen día, gentes, yo soy Drovkai y hoy les voy a presentar el arma exótica Backfire. Bueno, primero que todo les cuento que esta es una build que yo ocupé para hacer el diagnóstico en el tercer jefe de el raid número 2, Iron Horse. Es un equipo enfocado netamente en lo que es la protección ante peligro, pero con la idea de no perder el daño de arma, que en este caso es un subfusil. Esta arma, Backfire o explosión que se llama en español, tiene el talento que se llama pago en especie. Dice que al infligir daño a los enemigos añades una acumulación de 1% de daño crítico hasta un máximo de 200 acumulaciones que duran 10 segundos. Lo que quiere decir que esta arma, al utilizarla por mayor tiempo, te puede dar 200% extra de daño crítico. ¿Cuál es el contra? El contra es que al recargar se van a aplicar 10 segundos de sangrado, lo que inflige 0,5% de daño a la protección por acumulación. Significa que mientras más recargas, más daño vas a ir recibiendo. Es por eso que este equipo lo que está enfocado es en evitar este momento. Para eso lo que tenemos que trabajar es la resistencia a sangrado principalmente. El equipo está formado por 2 piezas de Cheska Viroa, 2 piezas que van a ser las de Sokolov, una pieza Grupo Sombra y la última que va a ser la pieza de Jaal Gear. Las características de las piezas de este equipo van a ser siempre enfocadas en lo que es protección ante peligros, idealmente todas las piezas lo tengan, y el daño crítico, que lo voy a utilizar en 5 piezas, y en una pieza voy a dejar lo que es la probabilidad de crítico. La resistencia de sagrado está relacionada a lo que es la protección ante peligro. ¿Cómo vamos a obtener el máximo de la protección ante peligro? Vamos a obtener 30% con 2 piezas de Cheska Viroa. Cada una de esas piezas va a tener un 10%. Y el segundo atributo de esta marca es que te va a dar un 10% adicional. Vamos a utilizar la pieza de Jaal Gear, que va a ser una de las más importantes, que me va a dar un 20%. El primer atributo de este equipo es un 10%. Significa que más el 10% del equipo tenemos el 20%. Solo en equipo tenemos un 80%. Ahora, nuestro reloj nos va a dar un 10% y lo ideal es usar un mod especialmente de sangrado que nos va a ayudar a llegar a lo más cercano a 100%. ¿Cuál es la ventaja de esta arma? Te va a subir hasta 200% el daño crítico que tú tengas. Lo que quiere decir que mientras tu daño crítico base sea más alto puede llegar al agregarle el 200% extra. Recuerda siempre que el daño crítico se va a mostrar en los números naranjas. Personalmente el arma me ha gustado bastante, siempre he sido un usuario de subfusil, he llevado mi equipo de subfusil siempre a raid y todo y me anda muy bien, y creo que esta es una de las mejores armas que han salido, siempre y cuando se pueda contrarrestar. Pueden farmear por los equipos, si tienen las piezas, inténtenlo, les va a gustar, creo que no lo van a quitar después, y si les gusta tanto como a mí los subfusil, va a ser uno de sus equipos favoritos. Por mi parte hasta acá los dejo, fin de transmisiones, chau 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 chau.